Vamos a dibujar un eosinófilo. Un eosinófilo es una célula redonda, tiene el mismo tamaño, aunque generalmente es más grande que un neutrófilo y tiene un citoplasma que es de color realmente muy similar al del neutrófilo. Entonces tiene un citoplasma que es rosado o anaranjado. Colocamos primero una capa de color rosado y luego vamos a colocar algo de anaranjado suave en su interior. El citoplasma, en el fondo, el citoplasma es de color muy parecido. El núcleo, al igual que el del neutrófilo, es un núcleo que tiene una cromatina muy condensada y está agrupado en unos segmentos que son redondos u ovales. Generalmente esta célula va a tener de 2 a 3 segmentos y aquí estamos dibujando el segundo y aquí estamos dibujando el tercer segmento con una cromatina muy condensada, similar a la que observamos en lo que sería el neutrófilo. Hasta ahora, si estamos viendo en el fondo, en esencia hasta ahora, esta célula es el mismo neutrófilo. ¿Qué es lo que la hace diferente? Lo que la hace diferente es la presencia de unos gránulos en su interior. Va a presentar una gran cantidad de gránulos color anaranjado. Son unos gránulos relativamente grandes, muy fáciles de ver y existen en una gran cantidad en el interior del citoplasma de esta célula. Los gránulos no suelen tapar a los núcleos de la célula y por lo tanto podemos ver esas segmentaciones. Están en una gran cantidad. Esta es la característica más importante y es justamente la característica diferencial entre lo que sería un segmentado neutrófilo y un segmentado eosinófilo. Una gran cantidad de gránulos en su interior. Realmente es una célula muy fácil de ver, muy bonita. No es una célula que sea muy abundante. Es una célula que también es relativamente delicada y se tiende a romper con facilidad. Vamos a dibujar y colorear bien estos gránulos porque son bien intensos de coloración. Y esto es lo que hace fácil la identificación de esta célula que tenemos aquí. ¿Y esta célula que tenemos aquí qué es? Bueno, estamos hablando de un eosinófilo. Este eosinófilo tiene un citoplasma que es de un color anaranjado rosado, similar al del neutrófilo. Lo que le da el nombre a estas células son justamente los gránulos, gránulos eosinófilos. En cuanto al núcleo, es un núcleo segmentado y tiene 2 a 3 segmentos, pero lo más importante en este caso son esas granulaciones. De esta manera tenemos al eosinófilo, una célula relativamente grande, está en baja cantidad y lo más llamativo de estas células es la presencia de esos gránulos de color anaranjado que se tiñen con el colorante ácido y que justamente le dan el nombre a esta célula. Como siempre te digo, es importante sentarse y dibujar la morfología, invierte tiempo en eso, vas a ver que te vas a aprender las características de una manera muy fácil de cada una de estas células. Si este video te fue de utilidad, bueno, dale un like. Si crees que le puede ser de ayuda a algún colega, compárteselo. Y por acá te voy a dejar otro video de esta serie de dibujando morfología sanguínea. Y por acá, un video que te sugiere el algoritmo. ¡Saludos!